Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB Microtrack. La actualidad política y económica a nivel nacional y provincial, junto al contador Marcelo Bermúdez, legislador provincial por el PRO Neuquén. ¿Cómo está, Marcelo? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, primera reflexión sobre estos primeros 2 meses del gobierno de Javier Milei. Una breve síntesis. Sí, yo creo que Milei es uno de los dirigentes que entendió claramente cuál era el problema de la Argentina. El déficit fiscal, el desmanejo de las cuentas públicas, el desastre que hicieron en cuanto a la política monetaria en este país y las trabas que tiene la economía. Entonces, claramente yo creo que el decreto de necesidad de urgencia y la ley Ómnibus iban en ese sentido. Entonces, en eso yo creo que tenía un gran diagnóstico y creo que empezó a transitar el camino que se debía transitar. Claro. O sea, coincidís con la esencia, digamos. Sí, claramente. Después, también coincido con la necesidad de que las medidas sean urgentes y que el plan realmente logre estabilizar la macroeconomía en el menor tiempo posible. Eso también me parece algo valioso. Me genera dudas en cuanto a su relación con la política, ¿sí? Porque en definitiva la democracia se instrumenta a partir de la política y muchas de las medidas que deben ser puestas en práctica tienen que salir del Congreso de la Nación. Sí, tal cual. Tenés que generar consenso y no confrontar. Y ahí tenés que tener consenso con los diputados y obviamente consenso con los gobernadores. Claro. Y en eso Javier Milei presenta algunas dudas por su temperamento. Tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque si no, se corre el riesgo de que las medidas no puedan ser aprobadas o, lo que es peor, se judicialicen. Porque también la Corte Suprema forma parte de la toma de decisiones políticas en esta República. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser muy cuidadoso y cuidar ese frente. Sí, tal cual. En una columna en La Nación, el intelectual Marcelo Giofré destacó que el gobierno de Milei es el gobierno más débil intentando las transformaciones más ambiciosas, ¿no? Y para eso tenés que generar consenso. Sí, y esto es como todo. Si vos querés jugar al fútbol, por más que no seas futbolista, hay que aceptar las reglas del fútbol. No podés venir con las reglas del rugby a jugar fútbol. Y eso Javier lo tiene que entender. Porque no tenemos muchos diputados y senadores con la misma visión del presidente. Por lo tanto, se está obligado a charlar y a acordar. Ahora, como integrante del PRO, ¿cómo evaluás este posible acuerdo que se está planteando? No hay nada definido entre La Libertad Avanza y el PRO para generar mayor gobernabilidad. A ver, el acuerdo surgió, yo te diría, naturalmente en el balotaje. Nosotros en todos los distritos pusimos a todos los adherentes, a todos los voluntarios de nuestro espacio político del PRO a trabajar. Y lo hicimos porque los adherentes y los voluntarios tenían ganas de que estuviéramos ahí, con lo cual ahí se generó el primer acuerdo. Lo segundo que tiene que tener claro el PRO es que nosotros somos un partido de poder. Nosotros queremos volver a la presidencia de la Nación, pero vamos a volver a la presidencia de la Nación y vamos a volver rápido si a Javier Milei le va bien. Si a Javier Milei le va mal, el reemplazo es lo que no queremos en la Argentina. Claro. Entonces, el PRO tiene que apoyar a Javier en un acuerdo, no en un acuerdo, en interbloque, con funcionarios, no lo sé, lo decidirán las autoridades
partidarias que tienen esa responsabilidad, pero que está claro que el futuro del PRO también depende del futuro de Milei. Milei, en sus ideas, es lo más cercano al PRO. Por lo tanto, si a Milei le va bien, al PRO le va bien. Sí. Y al país le va a ir bien. Sí. Ahora, en esto que vos planteas, que me parece muy interesante, hay que entender que la alternativa es la libertad económica, digamos, lo que plantea la Constitución, ¿no? O sea, lo que nos trajo hasta acá es el populismo, la intervención del Estado, sí, la falta de calidad institucional. O sea, no podemos volver atrás. A ver, volver atrás podemos volver atrás porque sí, hemos vuelto. No debemos. Hemos vuelto atrás en nuestra historia. Pero es una pérdida de tiempo, es una pérdida de poder vivir mejor, de que los argentinos salgan de la pobreza, de que los argentinos puedan vivir en otra situación en materia de seguridad. Es una pérdida de tiempo en función de la disgregación de las familias, que otros van a buscar a otros lugares un futuro mejor. No podemos volver atrás. Pero no vamos a volver atrás si a Javier Milei le va bien. Y el PRO tiene que hacer todo lo posible para que a Javier Milei le vaya bien. Tema protocolo antipiquetes. Sí. Asumo que coincidís por tu posición partidaria, por tus ideas. Ahora, ¿por qué considerás que el gobierno provincial, bueno, tanto en Neuquén como en Río Negro, no adhirieron al protocolo antipiquetes? A ver, yo no sé si hay que adherir al protocolo antipiquete. Digamos, el protocolo antipiquete lo estableció Patricia en la esfera de su Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Todas las provincias tienen su Ministerio de Seguridad o su Secretaría de Seguridad y todas las provincias tienen a cargo la policía. Con lo cual no necesitamos adherir al protocolo de nadie. Necesitamos hacer las cosas que se tienen que hacer. Sí. Y yo creo que lo que hizo Patricia, a ver, es brillante en el sentido de que no se hizo nunca, ¿sí? Pero es de total sentido común y espíritu democrático. Es decir, si querés protestar, tenés lugar y tu espacio para protestar. Si querés transitar, tenés tu lugar para transitar. Yo creo que el gobernador que no vea que eso es de agrado mayoritario de la sociedad, y bueno, va a pagar un costo. Sí, sí. Va a pagar un costo. Yo diría es una necesidad para garantizar nuestros derechos a la libre circulación, ¿no? Es justicia. Es decir, sí, tal cual. Che, tenés un problema. A ver, en los países autoritarios, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, no vas a ver muchas protestas. La gente no puede protestar, no tiene derecho a protestar. Ahora, cuando vos vas a los países democráticos, tampoco podés cortar alegremente. No, pero protestás todas las veces que querés. Sí, sin joder al prójimo. Es decir, vos ves Francia, ves Estados Unidos, ves Inglaterra y permanentemente hay protestas. Sí. En España había una protesta agrícola muy fuerte. Pero se tiene consideración con el otro. Claro, bueno. Ahí entonces, yo creo que esas dos cosas se han visto que se pueden hacer. Se pueden hacer. Y yo creo que el gobernador que no entienda que eso no solo se puede hacer, sino que hay que hacerlo, va a pagar un costo. ¿Cómo estás viendo la relación entre el gobierno nacional y las provincias? ¿Hay un cuestionamiento al recorte de transferencias? ¿Cómo te parás frente a este tema? Acá hay mucha hipocresía, ¿no? Es decir, ¿por qué hay hipocresía? Porque todos nos desgarramos las vestiduras por el federalismo, pero todos queremos que en definitiva nos salve el otro, nos salve el poder central, ¿no? Entonces, cualquier intendente hace un zafarrancho en su localidad, ¿sí? Contrata gente, no puede ni pagar los sueldos. Y después le dice al gobernador, por favor, salvame, dame plata, ¿sí? O el gobernador le pide al presidente. Y asimismo, el gobernador que tiene una manga de sátrapas en las intendencias que lo único que hacen es gastar, no cobrar impuestos, porque quieren quedar bien con sus contribuyentes, y genera esos desequilibrios, le dice al presidente, che, mandame plata, ¿verdad? Entonces, en definitiva, todo el mundo quiere vivir en un... Claro.
en una organización unitaria, donde te salva Claro. el de Buenos Aires. No es posible. El federalismo es, muchachos, cada uno se hace cargo de lo que le corresponde. Claro. Y eso es lo que, a mi juicio, está haciendo bien Milei. Es decir, nosotros no podemos tener 2.300 intendentes que cada uno hace un despilfarro en su localidad. 24 gobernadores que también hace un despilfarro. Ahora, la culpa de la inflación es del presidente. Sí. No, la culpa de la inflación no es solo del presidente, es de todos los déficits fiscales que se generan en las 2.500, 2.400, creo, municipalidades y los 24 distritos con jerarquía de provincia. Claro. Ahí se empieza a generar el déficit fiscal nacional y por ende el endeudamiento, la inflación, el alza de impuestos y demás. Tal cual. ¿Te puedo agregar un dato? Sí. Entre el 2011 y el 2022, en las provincias y en los municipios de todo el país, la cantidad de empleados públicos aumentó un 35%, según un informe de Lideral Fundación Mediterránea. El empleo privado aumentó 3%. Claro. Ahí está lo que vos planteás. Entonces, ¿Milei qué quiere hacer? Bueno, bajar la inflación. Para eso tiene que achicar el déficit fiscal nacional y para eso tiene que contemplar trasladarle a las provincias lo que le corresponde. Por ejemplo, Nación no paga sueldos docentes. Entonces, ¿por qué Nación tiene que pagar el incentivo docente? Claro. El incentivo docente es un incremento que se dio en algún momento de la historia educativa argentina para mejorar el salario de todos los docentes. Bueno, pero si los docentes los paga el gobernador, el incentivo docente lo tiene que pagar el gobernador, que en definitiva en algún momento deberá integrar el sueldo y desaparecer eso como concepto. Pero el que se tiene que hacer cargo es el gobernador. ¿Quién hace las concesiones de transporte? Los intendentes. Bueno, fijarán los intendentes el precio del boleto. Es decir, esto tiene que ser así, porque si no es un descontrol en las cuentas públicas. Sí, tal cual. Ahora, con la excusa de este recorte en las transferencias, por ejemplo, en Neuquén, el gobernador Figueroa decidió por decreto un aumento del impuesto a los ingresos brutos. Se va a instrumentar una tasa barra impuesto a los combustibles acá en Neuquén. A ver, eso forma parte de la reorganización, ¿verdad? Y cada uno se hará cargo de los costos que paga. Pero siempre le pasamos la factura al sector privado. Ah, sí, bueno, pero para eso ¿Bajar gastos? Para eso están las elecciones. Para eso están las elecciones. Y esto es un ítem que nunca estuvo en la agenda del votante, el tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque siempre todo votante tenía su subsidio, porque acá hay que decir la verdad. Digamos, en la Argentina hay 45 millones de subsidiados. El rico, el pobre, el clase media, algún subsidio se nos cruza en la vida. Entonces, en la agenda del votante no está el impuesto. Ahora, Milei que está diciendo, che, gobernador, hacete cargo de esto, intendente, hacete cargo de esto, vos no me podés venir a pedir plata si haces una fiesta y ganás y gastás millones y millones de pesos. Entonces, cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Bueno, cada uno tendrá que decirle a sus contribuyentes cómo nos vamos a organizar. Ahora, yo lo que digo también es lo siguiente, que los gobernadores no se desgarren la vestidura. Yo llevo 70 días como diputado provincial. Ya he legislado con mis pares, casi por mayoría, una emergencia sanitaria. ¿Verdad? Pero no es una emergencia sanitaria. Es una emergencia de la salud que administra el Estado, porque los policlínicos y las clínicas privadas de Neuquén no tienen faltante de medicamentos, de insumos, lo tiene lo que administra la política. Claro. El otro día sancionamos la emergencia carcelaria, que en realidad tampoco es una emergencia carcelaria, es una emergencia en seguridad. Claro, tal cual. También una de las patas. estaríamos en condiciones de declarar la emergencia en salud, en educación. Los chicos no terminan el colegio secundario en un porcentaje muy elevado y los que terminan no salen con los conocimientos mínimos. Más la infraestructura de los colegios. Eso, en la provincia de Neuquén, Río Negro, la que quieras, no es un problema de Milei. Claro. Ahora, en Neuquén... Es un problema
de la administración política de los gobernadores. Sí. Ahora, en Neuquén, con lo que recibe la provincia de regalías, esta situación que vos bien describís es inadmisible, ¿no? Hay cosas, yo estuve por el norte en este fin de semana largo que pasó, y la verdad, entrar a centros de salud que no tengan guantes, Claro. Centros de salud que tienen esterilizadores de hace 30 años, 8 ambulancias en un hospital que no funcionan. Es decir, hay cosas que no se pueden creer, no se pueden creer. Es decir, Neuquén, y yo agradezco que se haya cambiado el signo político del gobierno, porque si no, no se hubieran visto todas estas cuestiones. El tema de los planes sociales, cómo se han manejado. El tema del Instituto de Seguridad Social de la provincia. Es un tema que venís planteando hace rato. 100.000 millones de pesos de déficit. ¿Entendés? Donde, si vos te ponés a pensar con una mano en el corazón, nosotros derogamos las jubilaciones de privilegio de los diputados. Pero está lleno de jubilaciones de privilegio. Entonces, que las banca el sector privado. Entonces, yo creo que esto nada tiene que ver ni con este gobierno nacional ni con los anteriores. Sí. Fueron desmanejos locales. Marcelo, se nos fue el tiempo, retomaremos el tema en breve. El punto es que con el cambio de signo político en la provincia vengan las transformaciones necesarias, ¿no? Esperemos que sí. Un placer. Que sigas bien. Pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de educación, una nueva propuesta educativa en Cipolletti. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.